Bueno, hoy continuaremos con el análisis de la respuesta de un sistema de segundo orden. Ya entrando en materia en cuanto al diseño de los controladores de un sistema de control en lazo cerrado, es muy importante aclarar que el objetivo de nuestro diseño de los controladores consiste básicamente en manipular la respuesta de la variable controlada. Para esto, el método que vamos a ver se fundamenta en que queremos tener una respuesta, digámoslo así, una respuesta tipo, con ciertas características, ¿sí?, que nos permitan fácilmente diseñar nuestro controlador, tener como una referencia de respuesta. Esa respuesta normalmente es la respuesta de un sistema de segundo orden porque pues tiene algunas características interesantes y que son, digámoslo así, de fácil análisis. Por eso es que la respuesta de segundo orden pues toma mucha importancia en el diseño de los controladores en este momento, ¿sí? Entonces, este análisis de respuesta de un sistema de segundo orden está orientado ya al diseño de los compensadores. Ya en la clase anterior veíamos las condiciones que deben establecerse previamente al diseño del compensador, de la función de transferencia del compensador, pero con el fin de garantizar cierto comportamiento, ¿sí?, en estado estable. Pero ahora nos interesa es ya diseñar el compensador, o sea, manipular la respuesta transitoria. Veíamos la clase pasada, hablábamos de que la respuesta del controlador o del sistema total de control tiene dos momentos. Uno es el estado transitorio y el otro es el estado estable. Entonces, en la clase anterior veíamos las condiciones que debemos tratar de establecer del controlador para garantizar cierta buen desempeño, digámoslo así, en mantener la respuesta en su valor de referencia. Pero ahora nos vamos a enfocar en manipular la respuesta transitoria, y eso lo hacemos ya con la función de transferencia como tal, CDZ o CDS, como hemos visto en la clase anterior, bueno, en las clases anteriores. Entonces, entrando un poco en materia, la respuesta de segundo orden que tenemos, bueno, acá es importante decir también que esa respuesta es tanto para tiempo continuo, tiempo discreto. Recordemos que al final la respuesta de mi sistema de control es la respuesta de mi proceso o mi planta. Y mi planta o procesos van a estar siempre en el tiempo continuo. O sea que la respuesta final que tengamos, así nuestro controlador vaya a ser implementado en un sistema de control digital, pues va a ser en tiempo continuo. Entonces siempre partimos de la base qué tipo de respuesta queremos, ¿sí? Con base en esa respuesta, la idea es establecer unas especificaciones de diseño. Entonces esa respuesta de segundo orden que hemos hablado, la tenemos acá. Como ustedes pueden observar, voy a agrandar acá un poco más para que se vea clara la forma de la onda. Esta es una respuesta típica de segundo orden, que tiene algunas características. Por ejemplo, este T sub R que observamos acá es tiempo de elevación y es el tiempo que tarda la respuesta de ir del 10% al 90% de su valor final. Y está muy ligado a la velocidad de respuesta. Este otro que es TP, que es el tiempo pico, es el tiempo que tarda en ir desde el momento en que se genera el cambio de referencia al valor del pico máximo de la respuesta. También tiene que ver con la velocidad de respuesta. El tiempo de establecimiento es el tiempo que toma la señal en estabilizarse. ¿Y cómo tomamos nosotros que ya la señal se ha estabilizado? Para eso normalmente se genera una banda de tolerancia, ¿sí?, donde esta banda de tolerancia la definimos del 1, del 2, del 5%, depende de la banda.
de tolerancia uno puede establecer cuál es el momento donde ya el valor de la respuesta se ha estabilizado. En este caso, si tenemos esta banda, observamos que la señal empieza a oscilar, pero cuando ya en este momento que definimos nuestro TS, la señal entró a la banda y nunca más volvió a salir. Entonces, en ese instante de tiempo es que uno define su tiempo de establecimiento, que también tiene que ver un poco con la respuesta, ¿no? Es el tiempo que se demora en estabilizar la planta. Otro parámetro es el sobreimpulso, o MP. El sobreimpulso es el valor que tiene la respuesta sobre, o el valor máximo con respecto al valor de estado estable. Entonces, como ustedes pueden observar, esa información por la cual podemos caracterizar la respuesta de segundo orden es una información que está relacionada, pues como ya sabemos, con una respuesta de segundo orden y, como vamos a ver más adelante, con la ubicación de los polos. En algún momento hablábamos anteriormente de cuando uno analiza un sistema de control, lo analiza en función, en cuanto a estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Estabilidad absoluta era si mi sistema es estable, inestable u oscilatorio o críticamente estable. Y por otro lado, tenemos el concepto de estabilidad relativa, que básicamente lo que nos indica es cómo es la respuesta. ¿Sí? De entrada, cuando hablamos de estabilidad relativa, asumimos que el sistema es estable, pero la estabilidad relativa nos dice cómo es la respuesta, si es rápida, si es lenta, si tiene sobreimpulso, ¿sí? Eso es lo que hablamos de estabilidad relativa. Y esa estabilidad relativa está muy ligada a la ubicación de los polos de mi sistema. Entonces, si los polos tienen cierta ubicación, por ejemplo, nosotros sabemos que los polos que están cerca de el eje J-omega, ¿sí? Bueno, cuando están sobre el eje J-omega sabemos que el sistema es oscilatorio. O sea que si tenemos unos polos cercanos al eje J-omega, por ejemplo, vamos a ver, este es nuestro plano S. ¿Sí? Y supongamos que tenemos nuestros polos muy cercanos al eje J-omega. Esa posición de los polos cercanos al eje J-omega genera una respuesta si hago una gráfica en el tiempo de esa respuesta, coloquemos una. ¿Sí? Generará una respuesta oscilatoria, o sea que mi sistema tendrá esta respuesta. ¿Sí? Es estable, pero oscila. Pero si mis polos están alejados, si yo tengo unos polos más hacia la izquierda en tiempo continuo, ¿sí? La respuesta de mi sistema pues va a ser más rápida y menos oscilatoria. Entonces observamos que a medida que los polos cambien de posición, mi sistema también cambia, la estabilidad relativa cambia. Entonces, eso es lo que queremos nosotros definir. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esa respuesta que yo quiero en el tiempo con la ubicación de los polos? Porque al final, recordemos que tenemos una función de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí? En la función de transferencia de lazo cerrado, recordemos, perdón, recordemos que la función de transferencia de lazo cerrado está relacionada, acá vemos aquí la función de transferencia
Un momentico. Recuerden que la función de transferencia de lazo cerrada está muy relacionada con la función de transferencia del compensador. Entonces nuestra función de transferencia, en este caso, no me aparece ahí todavía, pero ya aparece el bloque de la función de transferencia. La función de transferencia que la vamos a llamar GCLDS, el CL es de closed loop en inglés, lazo cerrado, es igual a CDS por GPDS sobre 1 más CDS por GPDS. Me está molestando un poco acá la conexión de la tableta. Acá la actualizamos. Vamos a ver si sale todo. Ahí está. Entonces esta es nuestra función de transferencia del lazo cerrado. Entonces como ustedes pueden observar, una vez yo defino mi lazo cerrado, esta función de transferencia que vemos acá, esa función de transferencia, es como si yo tomara todo este bloque, ¿sí? Como yo tomara todo este bloquecito como un solo bloque. Fuera un solo bloque y la entrada es RDS y la salida es YDS. Es un bloque, finalmente es un bloque y tiene una función de transferencia que está compuesta por esta función, o la podemos expresar a través de esta función, pero finalmente es una función de transferencia, ¿sí? Que lo que yo espero es que el comportamiento de esta función sea predominantemente como la respuesta de un sistema de segundo orden que tiene ese tipo de respuesta y que está regida o que esa respuesta está o se puede caracterizar a través de la ubicación de los polos de esa función de transferencia, que en este caso pues la nuestra sería esta, que es la función de transferencia en lazo cerrado. O sea que al final lo que yo estoy buscando es diseñar un compensador CDS que haga que los polos del lazo cerrado, que los polos de esta función de transferencia, pues sean los polos que corresponden a esta respuesta. Bueno, entonces decíamos que la ubicación de los polos está muy relacionada con la respuesta transitoria del sistema, ¿sí? Y esa respuesta transitoria, si lo miramos desde el punto de vista del sistema de control en lazo cerrado, pues vemos que tiene que ver obviamente con cómo definamos nuestro controlador, porque este diagrama de bloques que tenemos acá, si lo vemos como un solo diagrama de bloques, como un solo bloque, porque al final este diagrama de bloques se me convierte en una función de transferencia también, que esa función de transferencia que llamamos YS sobre RDS, que es igual al producto del controlador por la planta sobre 1 más el controlador por la planta, ¿sí? Es una función de transferencia que tiene también polos. La idea es que los polos de esta función de transferencia en lazo cerrado, pues tengo unos polos que correspondan a la respuesta que yo deseo en lazo cerrado para mi sistema. Entonces ahí es muy importante en el diseño precisamente establecer cuál va a ser esa función de transferencia del compensador que me permite a mí manipular los polos
de la función de transferencia de enlace cerrado con el fin de que la respuesta sea la respuesta que yo estoy proponiendo como diseñador. Entonces, como diseñador, yo tengo que establecer cómo es la respuesta. Dependiendo del tipo de sistema, esa respuesta puede ser rápida, lenta, con sobreimpulso, sin sobreimpulso. Ya eso depende del tipo de proceso. Por ejemplo, si estamos trabajando con temperatura, por dar un ejemplo con algo del día a día, digámoslo así. Si yo tengo una fábrica de arepas, ¿sí? Y yo necesito tener la temperatura para mis arepas en cierto valor, digámoslo en 80 grados, en el horno que estoy haciendo las arepas. Pero si mi horno al momento de calentarles las arepas tiene un sobreimpulso, unos picos muy grandes, ¿sí? Al momento de hacer el control de temperatura, resulta que el horno no llegó a 80 y no llegó a 100 grados, ¿sí? Antes de llegar a los 80 grados finalmente. Pero ese sobreimpulso, ese sobrecalentamiento del horno, me puede generar que las arepas se me quemen. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, normalmente que es temperatura, hay algunos tipos de variables que hacen que mi sistema sea muy sensible a sobreimpulsos muy grandes. Entonces yo tengo que, como diseñador, diseñar una respuesta que tenga un sobreimpulso bajo. Ahora, otro ejemplo, podemos tratar, por ejemplo, con la velocidad de un motor. Yo puedo diseñar un sistema de control para un motor, ¿sí? Entonces yo propongo una respuesta para el motor. Digo, no, yo quiero que mi motor responda con la respuesta de segundo orden, pero que el tiempo de establecimiento lo que debe ser muy rápido. Entonces yo le pongo que sea 1 milisegundo. Entonces, si yo miro 1 milisegundo, pues, o sea, en teoría, pues lo puedo plantear una función, una respuesta que tenga 1 milisegundo de tiempo de establecimiento. ¿Sí? En ese caso, el sistema lo puede hacer, pero yo también tengo que mirar cuáles son las restricciones de mi sistema real. ¿Sí? Tengo que ver si realmente mi motor puede hacer un cambio de 400 a 500 RPM en 1 milisegundo. ¿Sí? Entonces yo puedo establecer un tiempo de establecimiento en ese caso, muy pequeño, pero si no es real, pues también el sistema de control, al momento de hacer la implementación, pues me voy a dar cuenta que no es posible hacerlo. O si yo diseño mi sistema de control, puede que en la teoría con el modelo y en mi simulación lo haga muy bien, pero si observo otros tipos de variables como la acción de control, que sería en este caso como el ancho del pulso, el voltaje que necesitaría el motor para llegar a esa velocidad deseada, nos daríamos cuenta que el motor, para hacer esa respuesta tan rápida, necesitaría voltajes de miles de voltios, cuando lo máximo que puede tener un motor de corriente alterna, digámoslo así, estamos trabajando a 220 o 440 voltios. Entonces, el sistema de control, para que funcione, nos está exigiendo una acción de control con unos valores que se salen ya de la realidad, pues, de mi sistema. Entonces yo tengo que cuando defina mi respuesta deseada, pues tengo que ser muy realista con esa respuesta en cuanto a restricciones propias del sistema, ¿sí? Sensibilidad, por ejemplo, con el proceso como tal que esté manipulando, ¿sí? Y la situación real, pues, de mi proceso. Entonces, es muy importante definir esa respuesta y con eso mirar cómo relacionamos con los polos. ¿Cómo relacionamos esa respuesta con los polos? Porque hemos hablado mucho que sí, que finalmente lo que busca mi diseño de controlador es hacer que esta función de transferencia tenga unos polos deseados y esos polos correspondan a la respuesta de segundo orden. Entonces acá, como ya se había comentado, ya se han hecho, pues, análisis de esa respuesta de segundo orden, se encuentra mucho en la literatura. Y por ejemplo, acá si vemos esta función de transferencia, que es la función de transferencia genérica de segundo orden, del sistema de segundo orden, donde uno puede expresar este GDS es igual a omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 veces omega n más omega n cuadrado.
donde esté zeta y omega n, zeta se conoce como el coeficiente de amortiguamiento, que tiene que ver con la respuesta transitoria en cuanto a sus oxidaciones. ¿Sí? Tenemos el omega n, que es se conoce como la respuesta natural libre del sistema. O podemos expresarlo de esta manera, porque como esto es un sistema de segundo orden, pues tendrá dos polos. Normalmente, para que los polos sean complejos, conjugados, el zeta debe estar entre 0 y 1, que es lo que normalmente yo necesito para tener este tipo de respuesta con este amortiguamiento, porque si los polos son reales, no tengo una respuesta con sobreimpulso y con sobreamortiguamiento, tengo una respuesta tipo de un sistema de primer orden. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que mi zeta, si yo quiero tener una respuesta de segundo orden, como la que con base vamos a diseñar nuestro controlador, pues debe tener polos, valores entre 0 y 1. Ahora, esos polos, yo calculo los polos de esta función, de este polinomio de segundo orden, me da esto, donde omega d en este caso se conoce como la frecuencia de la respuesta natural forzada y se expresa como 1 omega n raíz de 1 menos zeta cuadrado. Ese es omega d, está en función de omega n y zeta. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos dos polos complejos conjugados. Menos zeta omega n más o menos j omega d, son los dos polos complejos conjugados. Entonces, lo que tengo que buscar ahora es, listo, ya tengo la función de transferencia genérica de segundo orden, ya tengo los polos que me dan en función de dos parámetros, básicamente que es zeta y omega n, porque omega d está en función de omega n. O sea que tengo que encontrar la relación que hay de zeta y omega n con los parámetros que ya hablamos en el tiempo de la respuesta de segundo orden, o sea, con TP, TE, TS, MP. Entonces, esa relación pues la encontramos acá. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, TP lo podemos expresar como pi sobre omega d. T es pi menos beta sobre omega d, con beta que es el cotangente de omega d sobre zeta omega n. O lo puedo aproximar como 1.8 sobre zeta omega n. TS es 4.6, o sea, el tiempo de establecimiento 4.6 sobre zeta por omega n, cuando la banda de tolerancia la tomamos del 1%, o 4 sobre zeta omega n cuando esa banda la tomamos del 2%. Y finalmente, sobre impulso MP es igual a E a la menos zeta por pi sobre la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Entonces, con estas ecuaciones podemos relacionar las características de la respuesta que yo quiero en el tiempo con los polos, porque si yo defino, por ejemplo, necesito un sobreimpulso del 10% y un tiempo de establecimiento de 3 segundos, por dar un ejemplo. Entonces, con base en ese MP y ese TS, yo puedo hallar quién es zeta y omega n. Y ya con zeta y omega n, pues vengo y ya tengo mis polos deseados, ¿verdad? Que S1 y S2 son los polos deseados de la función de transferencia, de la respuesta de la función de transferencia en lazo cerrado, que tiene cierta forma, ¿no? Entonces, mira, cuando yo arranqué estableciendo tiempo de establecimiento, un sobreimpulso en este caso, y obtengo unos polos que hacen que la respuesta en lazo cerrado, si es de segundo orden, pues tiene que corresponder a la respuesta que yo planteé inicialmente. Ese es como el truco, pues, del diseño del sistema de control. ¿Sí? Finalmente, lo que yo busco es que mi sistema en lazo cerrado tenga los polos deseados. Y los polos deseados están relacionados con el tipo de respuesta transitoria que yo estoy buscando para mi sistema. Una vez ya tenemos definido zeta y omega n, entonces ahora sí vamos a ver cómo vamos a diseñar nuestro controlador. Recordemos entonces que ahora necesitamos, ya teniendo claro cuáles son mis polos deseados, mi problema de control ahora radica en hallar un CDS, porque mire que GPS ya es el modelo de la planta que hemos venido trabajando, ya tenemos ese modelo listo. Necesitamos ahora definir quién es CDS. Ya CDS ya tenemos, según el tema anterior, tenemos algunas consideraciones previas que dijimos. Por ejemplo, yo tengo mi sistema tiene entradas paso, entonces tengo que revisar si el producto entre la planta por el controlador, ¿sí?, tienen un polo en S igual a 0.
Si no lo tiene, entonces hay que establecer, que decir, listo, mi controlador debe tener un polo en S igual a 0 de entrada. Obviamente tendrá otros parámetros que son los que tenemos que definir con el método que vamos a ver a continuación, pero ya tenemos algunas características previas conocidas que debe tener ese compensador para pues su desempeño sea óptimo tanto en el momento transitorio como en el momento de estado estable. Entonces acá nuestro problema de controlador es este, ¿no? Hallar un CDS que haga que los polos de este sistema de control en lazo cerrado, de esta función de transferencia del lazo cerrado, que también conocemos como GCLDS, ¿sí? El GCL es por en inglés closed loop, ¿sí? Tenga esos polos deseados. Ese es nuestro problema de control, hallar ese CDS. Entonces acá tenemos el esquema en tiempo continuo, discreto, perdón, acá en tiempo continuo. Entonces ya sabemos que son similares. La pregunta es la misma tanto en continuo como en discreto. Nuestro problema de control es lo mismo. Hallar, en este caso, un CDZ que haga que la función de transferencia en lazo cerrado, pulso, tenga unos polos deseados. Obviamente aquí la ubicación de los polos, recordemos, van a estar dentro del círculo unitario en tiempo discreto y en tiempo continuo estarán en el semiplano complejo izquierdo. La solución. Entonces, como nos interesa es manipular, digámoslo así, los polos del lazo cerrado, nos vamos a enfocar en la ecuación característica de la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación característica? Es el polinomio del denominador de la función de transferencia igualada a 0. En este caso, en tiempo discreto será 1 más CZ por GZ. ¿Sí? En continuo, igual, en continuo tenemos nuestra ecuación característica. Bueno, característica será 1 más CDS por GPDS igual a 0. Ahora, queremos que esa función, esa ecuación característica tenga unas raíces, porque ya no la veamos como una función de transferencia, porque pues, digamos, veámoslo como un polinomio. Si yo reemplazo CDZ y GZ, eso se me convertirá, pues, si reemplazo CDZ por una función de transferencia y GZ por una función de transferencia, eso se me convierte finalmente en un polinomio en Z en tiempo discreto o un polinomio en S en tiempo continuo. Entonces finalmente es un polinomio en S o en Z. Y como polinomio tendrá unas raíces. ¿Sí? Recordemos que las raíces son de un polinomio, son los valores que toma la variable, en este caso S o Z, que hace el polinomio igual a 0. ¿Sí? Eso es una raíz de un polinomio. Entonces, por eso acá pues le igualamos a Z. Entonces cuando Z toma un valor que haga esto igual a 0, pues mire que ese valor de Z va a ser una raíz. Que para el sistema o la función de transferencia en lazo cerrado va a corresponder a un polo. ¿Ok? Entonces recordemos, para la ecuación característica, los valores que tomen Z que hagan esto igual a 0 es una raíz que es equivalente, si lo vemos desde el punto de vista del sistema de la función de transferencia en lazo cerrado, que es toda la completa esta que tenemos acá, ¿sí? Los valores que toma Z o S en ese caso que hacen el denominador igual a 0, pues son los polos. Es el mismo concepto. Entonces, ¿cómo hallamos ese Z que haga que esta ecuación característica sea igual a 0? Dados los polos deseados, porque recordemos que los polos que yo quiero que estos se hagan 0 son los polos que estoy o que ya definí en función de la respuesta deseada. Entonces recordemos que arrancamos siempre con una respuesta deseada y con base en esa respuesta deseada yo defino unos polos o la ubicación de los polos
esos polos son los que yo tengo que reemplazar en esta ecuación característica y hacer que esto me dé 0. Pero obviamente esta ecuación característica depende de GZ y CZ. GZ pues ya vemos que es la planta con el retenedor de cero discretizados, pero el controlador lo defino yo como diseñador. Entonces tengo que hallar ese CZ que haga que esta ecuación característica, cuando reemplace Z por ZD, sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo planteo? Entonces, como tengo solamente, digámoslo así, tengo una incógnita, o sea, CZ, que CZ es una función de transferencia como tal, o CDS en este caso, como función de transferencia, CDS pues, va a tener una ganancia, unos ceros, y unos polos. ¿Sí? Ese es el compensador en Z similar, pero en Z. Entonces, este compensador es la forma general, digamos, de un compensador. Como diseñador, pues la idea, cuando yo hago un diseño, un buen diseño no es el más complejo. Un diseño es el que cumpla con lo que me están pidiendo, con las especificaciones, y sea lo más sencillo posible. ¿Sí? No por ser un diseño complejo es un buen diseño. No necesariamente, depende ya de la exigencia o los requisitos que me están pidiendo. Entonces, en ese orden de ideas, si yo observo este compensador, le pongo muchos ceros y muchos polos, pues puede que llegue a cumplir, pero es un compensador bastante complejo de diseñar, complejo de implementar, y por su misma complejidad, pues se puede dar para que se presenten errores. ¿Sí? Entonces tratemos de hacerlo inicialmente lo más sencillo posible. ¿Qué es lo más sencillo posible? Pues no, pues definámosle, simplemente quitemos ceros, dejemos nada más, por ejemplo, un 0, un polo y la ganancia. O la ganancia de un polo, ¿sí? Pero no, tratemos de no salirnos de ahí. Ahora, si el problema lo exige, pues podemos empezar a incrementar la complejidad del diseño. Pero tratemos de empezar siempre cuando hacemos diseños con lo más básico, con lo fundamental que cumpla. Probamos, si funciona bien, excelente, trabajo hecho. Si no, empezamos a incrementar la complejidad de nuestro diseño. Pero no arranquemos con algo complejo porque no necesariamente es lo mejor. Entonces, en ese sentido, si yo defino mi compensador de esta forma, pues tendré como incógnitas, porque finalmente el diseño es hallar quién es K, quién es Z1 y P1 en este caso. ¿Sí? O si quito también el 0, digo, no, vamos a dejarlo más sencillo, voy a dejar simplemente, voy a dejar mi ganancia y el polo. En ese caso, tendré dos incógnitas, la ganancia y el polo. ¿Sí? Entonces, si tengo nada más una ecuación, ¿cierto? Una ecuación y dos incógnitas, ¿cómo yo resuelvo mi problema? Entonces, ¿cuál es el truco allí? Entonces, en vez de plantear la ecuación, pues yo sé que finalmente que S es una variable compleja. Y como tal, pues va a tener una magnitud y una fase. Entonces, si yo planteo mi ecuación característica como CDS, por GPDS igual a menos 1, y como yo sé que cuando reemplace a S, ahora, igual a menos 1, pero eso es recordemos que eso tiene que ser evaluado cuando S es igual a SD. ¿Sí? Termine cuando S es igual a SD, donde S yo sé que S es variable compleja, por lo tanto esta expresión yo puedo
representará también el menos 1 como un 1 a un ángulo de más o menos 180 grados. Y sus múltiplos, ¿no? Entonces mire que planteándolo de la ecuación característica de esa manera, ya no tengo una sino dos ecuaciones. ¿Por qué dos? Pues porque tengo una que corresponde a la magnitud. Entonces puedo decir que la magnitud de CDS por GPDS cuando S es igual a SD es igual, debe ser igual a 1, y que la fase de CDS por GPDS cuando S es igual a SD debe ser igual a más o menos 180 grados más y los múltiplos. ¿Sí? Entonces ya tengo acá, no tengo una sino dos. No tengo una sino dos ecuaciones con dos incógnitas, en mi caso es K por P1. Llegado el caso, yo tuviera también un 0, pues tendría que fijar una, porque aquí ya no puedo sacar más ecuaciones. Entonces tendría que fijar una de las variables, por ejemplo, fijar Z1 de acuerdo a otros criterios que vamos a ver más adelante, y hallar K y P1 con el fin de que cumpla con esos dos criterios. Pero lo importante es que si yo hago cumplir con estos dos criterios, donde este criterio se llama el criterio de la condición de fase y este se llama la condición de magnitud, ¿sí? Perdón, condición de magnitud y condición de fase, si el producto CS por GPS cumple con esas características, estoy garantizando que en lazo cerrado mi sistema de control tenga los polos deseados. ¿Sí? Que los polos deseados sean los polos de ese sistema. Entonces aquí ya se tienen dos condiciones importantes para garantizar que la función CDZ o CDS que yo defina garantice que en lazo cerrado mi función de transferencia, pues en lazo cerrado, tenga los polos que yo estoy proponiendo para el diseño, que son los polos deseados. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, y si mi sistema no es de segundo orden, entonces ¿qué pasa? Cuando el sistema no es de segundo orden, sí, porque puede ser que una planta sea de un orden mucho más superior, tercer, cuarto orden, que haga que al ponerlo en conjunto con mi compensador en el lazo cerrado de control, pues me dé un orden superior a 2 la función de transferencia en lazo cerrado, que es normal que eso ocurra. Entonces lo que se habla ahora ya de esos polos deseados, pues van a ser deseados también, porque es lo que yo quiero en lado cerrado, pero también se van a llamar dominantes. Dominantes en que en la respuesta transitoria son los que, digamos, son los que más peso van a tener. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué impacto tiene eso sobre la respuesta final? Pues que la respuesta ya no va a ser una respuesta pura de segundo orden, es una respuesta de tercer, cuarto orden, quinto orden, pero donde la dinámica del sistema de segundo orden es la que va a prevalecer. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de polos dominantes, que esta tableta acá arriba es más difícil para escribir, polos dominantes, si yo hablo en tiempo continuo, ¿sí? Entonces decíamos que si yo tengo un polo acá y otro polo acá, están más cerquita de J omega. Recordemos que J omega, cuando se acerca a J omega, la respuesta se hace más oscilatoria, ¿sí? Y también tiene que, o sea, y los polos estén más cercanos a la J omega, tienen la característica que están más relacionados con la respuesta transitoria. ¿Sí? Si mis polos
se alejan un poco más. Después puedo tener un sistema de cuarto orden, pero tengo dos polos ahí, o quinto orden. Tengo dos polos acá, otros dos acá y este acá. Entonces, estos dos polos van a ser más dominantes que estos otros tres polos en mi sistema. Aunque mi sistema es de quinto orden, la respuesta predominante va a ser la de segundo orden. ¿Sí? Y eso hace que la respuesta, pues al final, sea muy parecida a la que yo tengo. Voy a tener de pronto algunas diferencias, en el sentido de que si yo establecí o definí como mi tiempo de establecimiento 3 segundos, de pronto en la respuesta ya final no sean 3, sino sean 3.5 segundos. O sea, y si yo puse un sobreimpulso del 10, ahora va a ser del 15%, porque la respuesta no es pura de segundo orden, porque de todas formas los otros polos sí tienen un efecto en esa respuesta transitoria. La idea es tratar de minimizarlos. En este método basado en la respuesta que estamos viendo, que es la respuesta del lugar geométrico de las raíces, que ya vamos a hablar un poquito de eso, pues es muy complejo manipular la ubicación de los otros polos, porque yo aquí los dibujo de esa manera, pero puede ser que cuando haga el diseño me aparezcan polos por acá, pues por la misma forma de la planta. En ese caso, esos polos van a ser más dominantes que los polos que yo estoy proponiendo, y aunque hacen parte de los polos que yo propuse, hacen parte de los polos de lazo cerrado, pues en cuanto a la respuesta transitoria no son dominantes, y entonces ahí sí voy a ver grandes diferencias de lo que yo propuse en cuanto a respuesta con la respuesta con la respuesta final del sistema. Sí, entonces hay varias cosas que analizar, pero en principio, digámoslo, los polos que yo propongo siempre van a ser dominantes en general. Van a haber casos, pero hay unas técnicas, pero que realmente que uno puede tratar de manipular la ubicación de los polos, pero no son tan fáciles, digamos, de diseñar. Entonces, por ahora no nos preocupemos por eso. Simplemente miremos el diseño y vamos viendo, dependiendo de cómo es el diseño que obtengo, yo puedo tratar de manipular el diseño en cuanto a las especificaciones de diseño, para tratar de compensar un poco esos problemas que pueden llegar a aparecer. Entonces, nuestra solución, una vez definidas las dos condiciones de magnitud y de fase, ¿sí? En este caso sería la condición de fase para, ustedes observan, tanto la condición de fase en tiempo continuo como en tiempo discreto y de magnitud son las mismas, ¿sí? Lo único que cambia es que pues, aquí tenemos Z y se ha hablado Z en ZD, donde los polos deseados en tiempo continuo, yo tengo mis polos. Ahora hablamos, algo importante, hablamos que yo siempre empiezo, porque decíamos que la respuesta de mi sistema siempre vamos a tener en tiempo continuo, así mi sistema de control sea un sistema de control digital, pero en la realidad es en tiempo continuo, o sea, la respuesta de mi proceso. O sea que yo normalmente empiezo siempre mi diseño, tomando la respuesta en tiempo continuo, que me genera los polos en tiempo continuo, y en tiempo discreto simplemente lo que hago es discretizar los polos usando la famosa relación que me dice que Z es igual a E a la TS. Entonces, en este caso, los polos deseados será igual a E a la T por los polos deseados en tiempo continuo, donde T pues obviamente es el tiempo de muestreo. Aquí habría que antes de discretizar los polos, pues hay que entrar a definir cuál es el tiempo de muestreo de mi sistema. Si no me lo dan, pues ya sabemos, ya vimos algunas técnicas que me permiten a mí hacer ese cálculo del tiempo de muestreo, ¿sí? Pero con esta formulita, pues ustedes ya saben, podemos discretizar los polos deseados. Ahora hagamos un ejemplo, entonces, cómo funcionaría esto ya con un ejemplo, algo más práctico. Entonces acá en el ejemplo nos piden, vamos a hacer ese ejemplo está aquí desarrollado en tiempo discreto, vamos a hacerlo aquí, lo explico en discreto y luego lo hacemos en tiempo
continuo y luego lo simulamos. Entonces acá nos dan una planta, dice que nuestro sistema se desea diseñar un compensador CDZ tal que la planta descrita por la función de transferencia GPDS igual a 1 sobre S más 0.1 tenga una respuesta en lazo cerrado con las siguientes características: tiempo de establecimiento de 10 segundos, usando el criterio del 1%, y un coeficiente de amortiguamiento zeta igual a 0.6. Entonces mire que esas características corresponden precisamente a una función de transferencia de segundo orden, que yo lo defino así. Sí, ya con experiencia uno sabe, un zeta, por ejemplo, si zeta se aproxima mucho a 1, la respuesta es amortiguada, o sea que no tiene casi oscilaciones y el sobreimpulso es bajo. Un zeta por debajo de 0.7, 0.6, ya en este rango que está dando acá, ya sí tenemos un sobreimpulso, ¿sí? Y tenemos algunas oscilaciones. Entonces, ya uno de pronto no habla directamente de un sobreimpulso, si es preciso, sino uno puede con el zeta, uno puede de cierta forma jugar con esos parámetros, pero si necesita un sobreimpulso determinado, pues puede poner la restricción: yo necesito tanto sobreimpulso, y con base en ese sobreimpulso, pues también se puede calcular zeta y omega n, eso no hay problema. Y el tiempo de establecimiento, 10 segundos, pues depende ya de la velocidad de respuesta que yo quiera, que yo sepa que mi sistema puede hacerlo también, no como hablábamos en el ejemplo anterior del motor, que yo quiero que el motor se estabilice con un cambio de velocidad de 100 RPM en un milisegundo, cuando realmente desde el punto de vista físico como tal el sistema no se podría hacer. Entonces es importante establecer bien esas especificaciones, porque eso lo defino soy yo como diseñador en función de mi sistema, ¿sí? Por eso el proceso de modelamiento es muy importante, porque yo al hacer el modelo matemático, pues estoy volviéndome un experto en ese sistema, estoy conociéndolo al detalle, entonces yo ya sé cuáles son las restricciones que puede tener en la práctica en cuanto a todos estos parámetros que vamos a definir. Entonces, ese proceso de modelamiento realmente es muy enriquecedor al momento de tomar decisiones en el diseño del sistema de control. Bueno, continuemos. Entonces, primero que debo hacer, como aquí no me dan tiempo de muestreo en el problema, pues tengo que definir mi tiempo de muestreo. Ahora, ¿cómo defino el tiempo de muestreo? Tengo mi planta, pero recordemos que ahora mi sistema no es solamente la planta, no es un sistema de control en lazo abierto, es un sistema de control en lazo cerrado, o sea que mi sistema, este GPDS, esta planta, va a ir acompañada por otros elementos, ¿no? Sí, recordemos que el sistema de control en lazo cerrado, pues un sistema de control discreto, pues tenemos varias partecitas. Sí, tenemos la función de transferencia de la planta, perdón, del compensador, que es nuestro CDS. ¿Sí? Tenemos la función de transferencia de la planta, es el compensador, pero esta es la planta. Entonces tenemos nuestra planta. ¿Sí? Y recordemos que en medio de ellos existe un sistema de control. Perdón, acá, si es en tiempo discreto, este compensador pues no es discreto, ¿no? No es continuo, perdón, es discreto. ¿Sí? O sea que entre la planta y el compensador, entonces tenemos el efecto del retenedor. Tenemos el retenedor de orden 0. ¿Sí? Entonces, el retenedor de orden 0. Tenemos el retenedor de orden 0. El retenedor de orden 0
que lo conocemos como el G de Z o H, ¿sí? Ese retenedor va ubicado acá. ¿Cierto? Vamos esto para este lado. Entonces ese aquí, esto acá. Se ve chiquito esto acá. Pongámosle, ay, perdón, aquí. Y aquí tenemos nuestro sumador. La realimentación. Aquí rápidamente. ¿Sí? Nuestro centro de referencia. Entonces acá nuestro sumador. Entonces miremos que, recordemos que acá este Z o H con el GPS es lo que conocemos como G de Z. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que el tiempo de muestreo que vamos a definir es para todo el sistema de control de lazo cerrado. Ya no es solamente la planta está acá, pero ya ahora necesitamos la velocidad, la velocidad del comportamiento de todo el sistema de control de lazo cerrado. Es muy diferente al del lazo abierto. Obviamente tiene relación porque la planta finalmente es la que vamos a manipular. Pero pues si la planta responde, yo tengo un sistema de control y yo le coloco simplemente yo puedo, por decir algo, tengo un sistema de control de un aire acondicionado, yo si lo pongo a enfriar de una forma constante, de repente le coloco un voltaje y empiezo que enfríe, y yo quiero que eso enfríe de 30 a 20 grados en media hora. Sí, de pronto yo lo hago de una forma en lazo abierto, o simplemente colocándole un voltaje constante o tratar de manipularlo. Yo puedo tratar de controlar, pero se me va a demorar 2-3 horas. Con el sistema de control, yo sí lo puedo hacer en media hora. ¿Sí? Entonces, mire ¿qué significa eso? Que yo estoy manipulando la respuesta transitoria, porque finalmente el compensador, la planta hace parte de toda la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces ahí cambia un poquito la dinámica del sistema. Obviamente la planta juega un papel importante en cuanto a las características de esa respuesta transitoria. ¿Sí? Como el caso del motor. Yo no puedo pedir un motor que cambie 100 RPM en un milisegundo. Pero si lo puedo, si en lazo abierto se me demoraba 10, yo sí puedo tratar de llevarlo a 5 segundos, por ejemplo. Entonces la dinámica va a cambiar en lazo cerrado. Por lo tanto, pues los métodos que hemos visto anteriormente para definir ese tiempo de muestreo, pues acá no aplican directamente sobre la planta como tal. O sea, el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero ahí hay que tener en cuenta la respuesta en lazo cerrado. Entonces, por eso, para calcular el tiempo de muestreo en lazo cerrado, lo hacemos con base en las características que nosotros esperamos que el sistema tenga, que en este caso son el tiempo de establecimiento en cita. ¿Sí? Entonces, una de las técnicas que vimos cuando hablábamos de definir el tiempo de muestreo en lazo abierto era simplemente colocar una entrada a paso a mi sistema y ver cómo era la respuesta. Y la respuesta era tipo segundo orden, mirábamos un periodo de oscilación. Entonces decíamos que
si colocamos entrada a paso, ¿sí? Y si es entrada a paso, mirábamos cuál era el tiempo de una oscilación. Y esto lo llamamos el TD. ¿Sí? Que era el periodo de una oscilación de la respuesta natural forzada. Y con ese D, entonces decíamos, pues si con el TD yo puedo tomar esta ecuación, que es el TD, el tiempo de muestreo, lo puedo tomar entre un treintavo y una décima parte de ese TD. De ese TD, sí. Y así definir el tiempo de muestreo. Ahora, ese TD tiene que ver con el omega D. Ya ahorita hablábamos que omega D es igual a 2pi sobre TD. Entonces, como omega es igual a 2pi sobre TD, yo de ahí puedo, si conozco el omega D, porque recordemos que omega D también es igual a omega n raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, mire que yo conozco los polos deseados. Entonces voy a conocer a omega n y a zeta, y con omega n y zeta puedo hallar omega d. Y con omega d pues defino que es mi TD. ¿Sí? Y con TD pues ya tengo el tiempo de muestreo. Entonces, ese es el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, en función de las características que yo tengo, me dicen que el TS es 10 segundos y zeta 0.6. Entonces yo sé que omega n es igual a 4.6 sobre zeta TS con el criterio del 1%. Como ya me están dando zeta y TS, entonces reemplazándolo acá me da que omega n es 0.76 radianes por segundo y omega d pues me da 0.61. Con ese omega d pues calculamos el TD que es de 10.24 y con ese entonces me da un rango entre un treintava parte y una décima parte entre 0.34 y 1.02 segundos. ¿Qué valor escojo? Escojo un valor intermedio redondo, fácil de manejar. Muchos a veces en código cogen la mitad del rango de TD de 30 y TD de 10 décimos y la mitad le da que es 0.542318. Sí, un número con muchos decimales. Y la idea no es que sea tan complicado. El tiempo mostró ser un número con un decimal, después dependiendo de la velocidad que estén manejando. Pero no que tenga un decimal es suficiente porque recordemos que al final yo tengo que implementar ese sistema de control en un microprocesador y yo debo garantizar que por cada ciclo, porque debe ser algo cíclico que va a funcionar mi sistema de control, va a tener un loop que va a estar mirando los puertos de entrada, leyendo las variables, calculando el error, calculando la acción de control, enviando la acción de control en el mismo instante de tiempo. Y cada instante de tiempo tiene que repetir las mismas tareas. Entonces, tengo que programar mi controlador, mi sistema de control de procesamiento digital, que me haga cada lazo de esos en un tiempo de muestreo que yo defina. Entonces, por eso no es más la recomendación es que sea un tiempo de muestreo sencillo de establecer. Entonces, cogemos en este caso 0.5 segundos. Con esos 0.5 segundos, ¿sí? Ya podemos calcular los polos deseados en Z a través de la relación Z igual a la TS, como hemos hablado, ¿sí? Que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Con esta relación podemos hallar los polos deseados. Y con los polos deseados podemos, pues con sitio omega hallamos los polos deseados, que son lo que tenemos acá. Entonces acá en este caso me dan que los polos deseados en tiempo discreto es 0.6018 y J 0.1906. En tiempo continuo serán menos zeta por omega n más o menos J por omega d. ¿Sí? Entonces serán, bueno, hay que multiplicar zeta que es 0.6 por este valor. Eso me da, venga, aquí lo calculamos rápidamente, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, zeta sería 0.6 por omega n que me da 0.7667. Eso me da igual a 0.46. Entonces yo tendré mis polos deseados en S, ¿sí? Será SD SD es igual, recordemos que es menos zeta omega n más o menos J por
omega d. Entonces me queda que CD es igual menos zeta por omega n, que dijimos que era 0.46 menos 0.46 más o menos j por omega d, donde omega d decimos que es 0.6133. Esos son mis polos de lazo cerrado en tiempo continuo. Y los que tenemos acá son los equivalentes en tiempo discreto. ¿Listo? Ya tenemos los polos deseados, ya tenemos el tiempo de muestreo. Pasemos ahora a hacer cumplir la condición de fase. Entonces, para la condición de fase, ¿qué me dicen? Vamos acá un poquitito y revisamos la condición de fase. Entonces, condición de fase me dice, vea, que la fase del producto de la planta por el controlador discretizado con el efecto de Z o H en este caso, evaluando Z en ZD, sea igual a más o menos 180 grados. Entonces debemos hacer cumplir esa condición. Entonces, para hacer cumplir esa condición, pues primero pues nos dan la planta en tiempo continuo, hay que discretizarla. ¿Sí? Aquí debemos hacer la discretización, teniendo en cuenta el efecto de Z o H, como ustedes ya saben. Me da que mi GZ es 0.4877 sobre Z menos 0.9512. Y un aspecto a revisar acá es, si yo quiero garantizar un error cero de estado estable, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, pues el producto de la planta por el controlador en Z debe de tener un polo en Z igual a 1. Porque mire que la planta es tipo 0, o sea, no tiene un polo en Z igual a 1. Por lo tanto, mi controlador lo debe tener si yo quiero garantizar un error cero de estado estable. Entonces, en ese orden de ideas, como yo como diseñador tengo que definir cómo es la estructura de mi controlador. Recordemos que vimos anteriormente que esa estructura pues puede ser tan compleja como yo quiera, pero que pues, habíamos de definir inicialmente lo más sencillo posible, que puede ser una ganancia de un polo, por ejemplo, ¿sí? O una ganancia de un cero de un polo. En este caso, pues estamos definiendo algo adicional, que es que mi compensador debe tener un polo en Z igual a 1 para poder garantizar un error cero de estado estable. O sea que a lo que ya tenemos que definir ganancias, ceros o polos, hay que adicionarle un polo en Z igual a 1. O sea que ya tenemos un polo de entrada para garantizar un error cero de estado estable. ¿Sí? Es importante, eso lo sabemos por el análisis que hicimos previo del error de estado estable. Y es una condición importante que debe tener el controlador precisamente para garantizar eso, que mi sistema siga la referencia de una forma muy precisa. Entonces, el producto G de Z por C de Z pues va a ser igual a esto, ¿no? A 0.4877 por C', que es lo que tenemos que nosotros que definir ahora, sobre Z menos 1, que es el polo del Z igual a 1, que ya hablamos de él, por el Z menos 0.9512, que pues es el polo de la planta discretizada. Entonces, si yo pongo todo eso, la fase de este producto, cuando Z es igual a ZD, debe ser igual a 180 grados. ¿Sí? Eso es lo que me dice la condición de fase. Entonces yo evaluamos, entonces es lo que tenemos acá, ante la fase cuando Z igual a ZD debe ser igual a más o menos 180 grados. Pero como esto es una fase, ¿cierto? Yo sé que la fase de un producto es la suma de las fases. ¿Sí? Entonces yo ¿qué puedo hacer? Yo este producto lo puedo separar, pues acá lo hago paso a paso, pero lo puedo hacer más sencillo, simplemente coger la fase de la planta, calcular la parte, ¿sí? La fase del polo en Z menos 1 también aparte y dejar solamente la fase de C' de Z solita, que es la incógnita, ¿no? Aquí es lo que estoy haciendo básicamente acá. Entonces me queda que más o menos 180 grados es igual a la fase de C', que es lo que yo no conozco todavía. O sea, yo no sé cuál es esa función C' de Z. Yo sé que debe tener ganancias, ceros o polos. ¿Sí? Tengo que definir esa estructura, pero eso me lo va a definir en función de lo que haga ahora. Menos la fase de la planta, menos la fase del polo en Z igual a 1. Entonces, haciendo esta igualdad, despejando C' de Z, me dice que la fase de esa función de transferencia debe ser igual a más o menos 180 grados más 305.
Entonces la recomendación acá es no manejar ángulos mayores a 180 grados, ya sean negativos o positivos, por facilidades de cálculo y por el manejo que tengamos ahí. Y que realmente nunca vamos a tener ángulos mayores a 180 grados. Ahorita les explico por qué. Entonces, ya una vez tenemos el ángulo de C' de Z, pues para no tener valores en esta, si lo sumo me da un ángulo de 485 aproximadamente, o si lo resto me va a dar un ángulo de mucho menor, ¿cierto? De 125 grados en este caso. Entonces vamos a tomar el ángulo negativo para que esto no me dé tan grande esa suma. Entonces ya una digo, listo, entonces tengo mi fase de 125 grados. Entonces yo tengo que analizar, bueno, para que me dé una fase de 125 grados, ¿cómo debe ser la estructura de mi sistema? Como es una fase positiva, ¿sí? Entonces, recordemos que yo tengo un compensador, tiene un numerador y un denominador. ¿Sí? Entonces vamos a seguir aquí. Entonces, como tengo un numerador y un denominador, numerador y un denominador, cada expresión de esa función me aporta una fase ya sea positiva o negativa. ¿Qué quiero decir? Si tengo, a ver, en este caso estamos trabajando con la función de transferencia C de Z. De C de Z o C' de Z, C' de Z, bueno, una función en general C de Z. C de Z a tener entonces una ganancia, pongámosle, un 0, nuevamente que eso se pone negativo, perdón acá que se mueve el borradorcito, me olvida que tengo borrador. Bueno, entonces acá tengo S menos Z sobre no, entonces aquí no es S, es Z menos Z1 y Z menos P1. ¿Sí? Entonces, si tenemos esa función de transferencia de esa forma, cada uno de ellos aporta en fase. Entonces, vamos a llevar esto aquí, hagamos aquí nuestro plano. Nuestro plano S. Bueno, es una buena idea. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago Z igual a ZD, este Z que tenemos acá, por ejemplo, ese Z se me convierte en ZD. Menos Z1, que es el valor del 0. Y este Z, cuando hago ZD, este se me convierte en ZD menos el valor del polo. Entonces vamos a ver cómo es la fase que cada uno de ellos aporta. Entonces, si hablamos de en tiempo discreto, entonces tenemos nuestro círculo unitario, ¿cierto? Entonces supongamos que nuestro círculo es esto. ¿Sí? Este es mi círculo unitario. Y supongamos que nuestro polo deseado está acá.
Son dos, ¿no? Pero siempre cogemos el positivo, la referencia. Entonces mi polo deseado está acá. Movemos un poquitín. Ese es mi polo deseado. Entonces, cuando yo hago la resta z, por ejemplo, el numerador era z menos z1. Entonces, z1, como ustedes observan, z1 es un número real, ¿sí? No puede ser complejo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, si z1, por ejemplo, fuera complejo, que puede llegar a ser complejo, significaría que, o sea, para implementar ese compensador, me daría una ecuación de diferencia con números complejos y la acción de control al final me daría una función compleja. Y yo sé que mi acción de control es un valor real finalmente, es un porcentaje de actuador, es un valor real. Entonces no puede ser que mi controlador tenga coeficientes complejos. ¿Sí? Ahora, si tengo dos ceros, por ejemplo, y los ceros son el conjugado y el complejo conjugado, eso sí se puede, porque al hacer el producto eso me genera coeficientes reales. Lo mismo pasa con los polos. Y lo mismo pasa con la función de transferencia de un modelo matemático. Si ustedes han observado, todos los coeficientes de la función de transferencia, tanto el numerador como el denominador, son reales por eso, porque vienen de sistemas reales, ¿sí? Que los parámetros son resistencias, inductancias, fricciones, son parámetros, son sistemas reales. Puede que haya funciones con sistemas complejos, otro tipo de sistemas, pero cuando hablamos de procesos como tal, todos siempre son con coeficientes reales. Entonces acá es importante decir eso, ¿no? Que ese Z1, por estar el solito, por ser un solo cero, no puede ser complejo, igual que el polo. Si hubieran dos y el otro es su complejo conjugado, eso sí podría ser una solución. ¿Sí? Sí podría ser viable. Pero si no, no. ¿Sí? Entonces, importante esa nota. Entonces Z1, tanto Z1 como P1 son reales. Como son reales, pues entonces estarán sobre el eje real, ¿no? Entonces, sobre el eje real del plano. Entonces acá, supongamos que mi Z1 es el 0, está ubicado acá. Sería una ruedita. ¿Sí? Y mi polo está ubicado por acá. Entonces, cuando yo hago Z menos Z1, por decir algo, que es la parte superior, hago esta Z menos Z1, desde el punto de vista vectorial es restar el vector Z, que se convertirá en ZD, entonces sería restar este vector, ¿sí? Restarle el vector Z1, que el vector Z1 pues vendría a ser este vector de acá. La diferencia de los dos, pues es el resultante, ¿no? ¿Sí? Que sería esa la respuesta de la diferencia. Entonces, bueno, sería la diferencia ya, realmente ese sería, la diferencia sería un poquito para acá, ¿no? Ese sería, porque el de abajo sería invertido, entonces digamos que sea algo por acá. La respuesta, la respuesta de esa resta de esos dos vectores. Si cojo este y le doy la vuelta, ¿sí? Y lo pongo acá. Entonces más o menos ese es el resultante. Pero bueno, ese vector que vemos ahí, que es el rojo, voy a quitar esto acá, el resultante tiene una fase. Y la fase pues siempre va a ser esto, ¿cierto? Entonces miren que por mucho que yo me mueva, si yo cojo este puntito y me muevo, lo puedo colocar por acá, ¿sí? Entonces miren que mi vector resultante ahora ya no será ese, sino que será algo, o sea, es este punto de acá hasta acá, básicamente. Entonces depende de donde yo ubique mi cero, va a tener un ángulo muy grande o un ángulo muy pequeño.
pero siempre el ángulo, mire que va a ser positivo. Va a ser, si me muevo mucho, lo máximo que yo llegar es hasta el borde del círculo unitario. Va a ser un valor pequeñito, o me puedo mover también hasta este lado. ¿Sí? Entonces, va a tener ese rango de movilidad, pero siempre el ángulo va a ser positivo. Digamos que el ángulo lo medimos siempre con respecto al eje horizontal. Ese sería el ángulo en este caso. Pero siempre es un ángulo positivo. Igual pasa con el polo. El polo va a ser lo mismo. La diferencia es una vector que va desde el punto hasta el punto deseado. Entonces, en el caso del polo, si yo quiero, hago lo mismo, ¿cierto? Entonces tendría a montarlo de verde. Si me ubico ahí, pues tendría un vector acá, o si me ubico muy por acá, voy a tener un vector de esta manera. El ángulo va a ser positivo, y no va a ser, viene que va a ser entre 0 y máximo 180 grados, pero ya me estaría saliendo del círculo unitario. O sea que mis ángulos ahí se van a mover en un rango determinado, pero van a ser siempre positivos como tal. O sea que esta expresión me da un ángulo positivo, pues digámoslo así positivo, en z menos z1 da un ángulo positivo entre 0 y 180 grados, igual el del polo. Pero como es la fase entre la fase del de arriba, pues me da una fase positiva, y la fase del de abajo, al subirla, pero que está en el denominador, me queda negativo. O sea que la expresión de arriba siempre me da una fase positiva, y la expresión de abajo siempre me da una fase negativa. ¿Sí? ¿Sí? Claro eso. O sea que cuando yo aplico acá, digo, bueno, yo necesito, me dice que C' necesita tener un ángulo de 125 grados, o sea que es positivo. Entonces digo, entonces mi compensador puede tener esta forma, simplemente K, o no es el compensador, es C', ¿no? Que es parte del compensador. Recordemos que C es C' sobre Z menos 1. Entonces K por Z menos Z1 me puede dar esa fase de 125 grados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo puedo hacer? Si mi planta, por ejemplo, hubiera tenido un polo en Z igual a 1, o sea, hubiera sido tipo 1, mi compensador no hubiera tenido la necesidad de haber definido mi C de Z como C' sobre Z1, sino simplemente como C de Z. En ese caso, definir esa estructura es un error. ¿Por qué? Porque este tipo, si esta fuera mi compensador total, este tipo de estructura genera un sistema que es no causal. O sea que la acción de control depende de errores futuros. Pues decir algo, yo quiero hallar mi acción de control actual, depende del error de la siguiente muestra. O sea que en la práctica yo no puedo implementar eso. Sí, es un sistema no causal. Entonces ahí es un mal diseño, es una mala decisión tomar esa estructura como una solución a su problema. En ese caso tendría que combinar un numerador con un denominador, porque efectivamente normalmente una función para que sea que sea causal, necesitamos tener el orden del denominador sea mayor o igual al del numerador. Entonces mire que si yo dejo el numerador en este caso, como está aquí planteado, el orden del denominador es 0 y el orden del numerador es 1, por lo tanto ahí tendría un error. Entonces acá en este caso tengo que, si no tuviera el integrador, tendría que definir un 0 y un polo. Obviamente donde el ángulo del 0 sea mayor que el del polo para que me dé los 125 grados, pero debe tener 0 y polo. Y esa es la condición. En ese caso no es así porque la planta es del tipo 0, entonces estoy poniendo un polo en Z igual a 1 en el controlador, y este C' de Z es parte de ese controlador. Realmente el controlador final es este que tenemos acá, que tiene una ganancia, un 0 y un polo. ¿Sí? Entonces ahí el orden del numerador es igual al del denominador y cumple con ese principio. Entonces, una vez definida la estructura, pues yo digo, listo, este C' de Z, pues ese va a tener un ángulo que son los 125 grados. Y como tal, si yo hago entonces, como yo ya definí esa estructura, entonces, ¿qué es lo que me aporta en fase de esta estructura? Es ese término, Z menos Z1, haciendo Z igual a ZE. Entonces digo, bueno, la tangente de ese ángulo, ¿sí? Pues va a ser igual a la parte imaginaria de esta expresión, que es Z menos Z1, sobre la parte real, que es ZE menos Z1. ¿Sí? Como yo conozco θ, conozco ZD,
Entonces acá puedo, pero la parte imaginaria de esta expresión pues es 0.1906. La parte real la resta de la parte real de ZD menos Z1. ¿Sí? Queda 0.618 menos Z1. Tangente de θ la conozco, entonces de aquí despejo Z1. Y despejando Z1 me da que es 0.7393 y ya tengo Z1. O sea que mi función de transferencia del compensador hasta el momento, con la condición de fase, ya defino esto. K, Z menos 0.7393 sobre Z menos 1. Me falta ya la ganancia. Para la ganancia uso la condición de magnitud. Entonces aquí es importante el orden, ¿no? Primero siempre hay que hacer cumplir la condición de fase. Y luego la condición de magnitud. Entonces para la condición de magnitud, ¿qué me dice a mí la condición de magnitud? Que la magnitud del producto de la planta por el compensador, ¿sí?, debe ser igual a 1. Debe ser igual a 1. Entonces, ya tenés con CDZ, conozco gran parte de CDZ, GZ pues lo conozco. Y acá, pues mira que la única incógnita acá pues va a ser K, porque ZD pues lo conozco. Entonces acá calculo la magnitud de K, o sea, saco esto que es una constante, 48,77 por K, por la raíz cuadrada de, esto es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado de esta expresión. Hago lo mismo acá abajo, ya despejamos ahí numéricamente ese valor y me da que K es igual a 1.5328 y hago cumplir también la condición de magnitud. O sea, estoy callándose de Z en función de cumplir la condición de fase y de magnitud. O sea que finalmente mi compensador me queda de esta manera. 1.5328 por Z menos 0.7393 sobre Z menos 1. Ese es mi compensador ya total. Hay que validar el diseño. ¿Cómo lo validamos? La validación es calcular los polos del lazo cerrado de la función de transferencia del lazo cerrado. Si yo calculo los polos de esa función, reemplazándose de Z por el CZ que calculé, y los polos son parte de los polos de lazo cerrado, pues mi diseño quedó bien hecho. Y esperar pues que obviamente sean dominantes, ¿no? Si hay un sistema de orden mayor. En este caso, pues me da que mi sistema, haciendo el reemplazo, mi sistema pues es de segundo orden, y yo calculo los polos de este polinomio, de la raíz de este polinomio, que es la ecuación característica, pues me da que los polos son 0.6018 más o menos J.1906, que son los polos que se plantearon inicialmente pues, en la respuesta deseada. Entonces, por lo tanto, podemos decir que efectivamente el sistema sí cumple con el diseño. Y si hacemos una simulación del sistema, pues observamos que el sistema tiene un sobreimpulso, esperamos alto porque el CIT era de 0.6, ¿se acuerdan? Y el tiempo de establecimiento está en 10 segundos. ¿Sí? Si quieren, ustedes lo pueden hacer en el MATLAB y lo pueden analizar. Entonces, efectivamente ya tenemos nuestro compensador validado numéricamente por simulación, cumple también. Ahora, si yo quiero implementar ese compensador en tiempo discreto, ¿cómo lo puedo implementar? Yo sé que mi compensador es CZ es igual a VZ por Z, ¿cierto? Porque recordemos que en el sistema de control, ¿sí? En el sistema de control, aquí, por ejemplo, eso es en S, pero es similar en Z. El compensador tiene como entrada EDS y salida UDS. En Z será entrada EDZ, salida UDZ. O sea que el CDS es la relación de la salida, que es UDZ sobre EDZ. ¿Sí? Entonces, UDZ sobre EDZ es el compensador y yo transformo esto, lo llevo al tiempo. ¿Cómo lo transformo? Simplemente despejamos de acá la Z se me convierte en un operador que desplaza, retarda o adelanta la variable. ¿Sí? Entonces, aquí como está en función de Z, voy a publicarlo para en función de Z menos 1 para que me quede en función de muestras pasadas y no va a tener problemas en la implementación. Y haciendo el despeje por Z menos 1 me queda de esta manera y aplicando queda 1 por UDZ, pues será UDZ, que en tiempo es UDK. Z menos 1 por UDZ es UDK menos 1. 1 por E me da EDK y Z menos 1 por EDK me da EDK menos 1. Y despejo UDK, me queda que UDK es igual a 1.5328 EDK menos 1.13 EDK menos 1 más U en K menos 1. Esta es la ecuación de diferencia que yo implemento finalmente en el sistema de procesamiento digital. O sea, esta función de transferencia en Z es equivalente a esta función de transferencia en el tiempo, en muestras, donde K es la muestra actual, o el instante actual, perdón, K menos 1 es una muestra anterior, ¿sí?
K-2 eran 2 muestras anterior, K+1 será la muestra futura, pero obviamente acá pues no podemos trabajar con muestras futuras porque pues no las conocemos, necesitaríamos predecir el futuro para poder hacer eso y pues no se puede. Entonces finalmente esto es lo que implementamos en el compensador. Listo, muchachos, acá les dejo un código donde ustedes pueden, en el libro que les acabé de subir al Classroom, un código donde ustedes pueden hacer las simulaciones, hacer todos los cálculos de ese mismo ejercicio para que lo practiquen en casa. Listo, muchachos, muchas gracias y nos vemos mañana, viernes, en la sección de preguntas en tiempo real. Hasta luego.